Hola a todos, mi nombre es Sandra Nayo Flores y el día de hoy yo les voy a hablar sobre los signos lingüísticos. El signo lingüístico es un elemento perceptible porque a través de nuestro oído podemos escucharlo y a través de nuestra vista podemos captarlo. Un ejemplo, si alguien me habla, yo puedo escucharlo. Y si alguien me escribe a través de mi vista, yo puedo leerlo. El signo lingüístico fue propuesto por un lingüista suizo llamado Ferdinand de Saussure a finales del siglo XIX. En su teoría lingüística propuso que el signo lingüístico era una entidad psíquica de doble cara, que se llamaban significado y significante. Estas son las dos caras que nos propone según Ferdinand de Saussure, significado y significante. Nosotros cuando hablamos o escribimos estamos mostrando una imagen acústica. Cuando nosotros decimos una palabra, automáticamente nuestra mente va a analizar y va a sacar un significado mental, o sea, una imagen mental. Es decir, que la imagen mental es el significado y el significante es la imagen acústica o sonido. Por ejemplo, si yo pongo la palabra barco, esta es la imagen acústica o sonido de las palabras que yo estoy escuchando. Entonces, mi cerebro al escuchar me va a transmitir a una imagen mental, es decir, a esto. Por eso el significante es el sonido que yo expreso y el significado es la imagen que mi mente representa. Este signo lingüístico proceden 6 características importantes. Nos pasamos a características de la lingüística. Vemos el 1, el biplánico, lineal, arbitrario, inmutable, mutable y articulable. Biplánico, ¿por qué? Porque tiene dos planos. El significado, que es el plano del contenido, y el significante, que es el plano de la expresión. Pasamos al 2, lineal. ¿Y qué significa lineal? Que las palabras se forman por fonemas, es decir, que todas en una sola línea. Por ejemplo, si yo pongo la palabra bicicleta, te das cuenta que esto es un signo lingüístico, que está caracterizado por 9 letras. Bicicleta, por 9 letras, que van una al lado de la otra y pueden emitir un sonido y un significado. Nos pasamos al punto 3, que es arbitrario. El ser humano va de acuerdo al signo lingüístico, de acuerdo al contexto donde se va a desenvolver. Un ejemplo, si yo tengo una mesa acá, en castellano nosotros conocemos como mesa. Ahora en inglés como table. En francés, tableur. Entonces, como nosotros hablamos el castellano, nuestro significante número 1 va a ser mesa. Y nuestro significante número 2 va a ser table, que está en inglés. Y en francés va a ser nuestro significado número 3, que es tableur. Es decir, al mismo significado yo le puedo atribuir significantes de acuerdo al idioma que el ser humano va a establecer, siempre asociándolo con un mismo significado. Nos pasamos al punto 4, que es inmutable, que no se puede cambiar. Es decir, nosotros los humanos no podemos cambiar un idioma
Simplemente podemos cambiar de generación en generación. Entonces, nosotros aprendemos a hablar según los signos lingüísticos que de nuestra generación en generación han utilizado. Por eso es inmutable. Porque no se puede cambiar en un corto plazo. Se puede cambiar de generación en generación. Pasamos al punto 5, que es mutable. Mutable es que se puede cambiar a largo plazo, porque nosotros somos hablantes del castellano. Y castellano se desprende del latín, que es una lengua romance. Es una lengua muerta porque no existe hablantes de ese idioma. El latín se transformó en lengua castellana. Por eso es que el signo lingüístico ha cambiado. Un ejemplo, en latín se decía oculus. Oculus significa ahora en castellano ojo, es decir, que ha cambiado en un largo plazo. Nos pasamos al punto 6, que es articulable. ¿Qué significa articulable en el signo lingüístico? Que nosotros podemos descomponer las palabras en unidades mínimas. Siempre presentan doble articulaciones, teniendo como primera articulación a morfemas y como segunda articulación fonemas. Un ejemplo, arbolito. Cuando yo descompongo esta palabra en forma de morfema, queda de raíz árbol, teniendo el sufijo ito. En la segunda articulación, cuando yo digo un fonema arbolito, yo tengo que separarlo así, como se ve aquí, porque cada uno de los fonemas son las letras que componen el idioma, es decir, arbolito aquí. Tengo que separarlo así, A, R, B, O, L, I, T, O, por letras, porque son las letras que componen el idioma. Entonces, aquí concluye lo que es el signo lingüístico y sus características. Muchas gracias y que Dios les bendiga.